amigos de STEM Sin Fronteras, bienvenidos a Educación Sostenible. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Andrea Guzmán Mesa. Andrea es estudiante de doctorado en astrofísica del Center for Space and Habitability de la Universidad de Berna en Suiza. Su investigación se centra en estudiar las atmósferas de los planetas fuera de nuestro sistema solar. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Educación Sostenible. Es para nosotros un orgullo muy grande tenerlos. Tú eres un orgullo colombiano y muchas gracias de verdad por apoyarnos. Hola Edna, muchísimas gracias a ti por la invitación y al grupo de STEM Sin Fronteras y este bonito proyecto. Más que feliz de acompañarlos y compartir un poquito mi experiencia. Claro que sí. A ver, Andrea, cuéntanos cómo fue que llegaste a Suiza, cómo fue que decidiste estudiar astronomía. Cuéntanos cómo es esto, cómo fue todo el proceso. Bueno, pues todo ocurrió a muy temprana edad. Estaba en el colegio en un grupo de astronomía y casi que al mismo tiempo mi mamá un día me puso a ver Cosmos de Carl Sagan porque estaba estudiando inglés. Y él hablaba inglés, mi mamá me dijo, bueno, capaz si puedes practicar un poco la escucha viendo este programa, pero luego lo que me interesó no fue más el inglés, sino la temática, y tuve entonces la fortuna de que, como dije, paralelamente estaba en un club de astronomía, tuvimos la oportunidad de ir a NASA con el club de astronomía, y a la vuelta dije, definitivamente esto es lo que quiero hacer, entonces... tuve toda la fortuna de que se me concedió una beca para estudiar matemática pura y pues durante mi carrera tuve también el apoyo de mis profesores, de mis mentores, de mis mentoras para empezar a tomar cursos de manera de pronto más profesional en cuanto a astronomía. Entonces, cuando terminé la Unión Europea por un programa que se llama Erasmus+, que tienen una maestría en conjunto con varias universidades, me otorgó una beca para venir a Europa y estudié la astronomía y astrofísica en 3 universidades, en Austria, en Italia y en Alemania, donde escribí mi tesis. Y luego de eso, pues, encontré esta plaza doctoral aquí en Berna, como dijiste, en el Center for Space and Habitability, y soy estudiante de doctorado, estoy terminando mi 2º año y me enfoco en estudiar las atmósferas, la composición de las atmósferas de los planetas que están fuera del sistema solar. Entonces, ese es un poco la trayectoria desde Colombia hasta este momento en Suiza. Oh, wow, un montón de estudios y un montón de vueltas que has tenido que hacer, por decirlo así. Por ejemplo, cuando lo de las becas, vi que has aplicado a diferentes becas. ¿Cómo se te llega esta información a ti? ¿Cómo tú sabes de estas becas? ¿Cuándo decides aplicar? ¿Y qué ha sido lo más difícil dentro del proceso de aplicación para ti? Claro, mira, yo siempre he creído que las becas y de pronto las oportunidades económicas están ahí, pero muy pocos de nosotros lo sabemos, si es que no tenemos mentores que nos digan o que nos compartan esa información. En mi caso, por ejemplo, digamos que para la maestría había conocido a algunos estudiantes ya que habían estado allí y me habían compartido esta información. Y solamente otra colombiana durante todos los 8 años de este programa hemos sido las recipientes de estas becas por Colombia, solamente fuimos 2 hasta el final, hasta la finalización del programa. Uh-huh. Entonces, bueno, lo he conocido por mis mentores, por estudiantes que han estado allí, pero claramente no ha sido algo en el que tuve acceso muy rápido, que pude buscar por internet y que fue obvio, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer como científicos en formación o investigadores es crear medios, digámoslo, para compartir este tipo de información para los estudiantes en Colombia, porque a veces creemos que no podemos salir porque no tenemos dinero, porque no hay las oportunidades, pero sí están escondidas y yo creo que es una manera que podamos difundirlas. Y de pronto en contraste a otros países, aquí en Europa es muy común que las plazas doctorales se consideran un trabajo, a pesar de tener el estatus de estudiante y son pagas.
Entonces, te pagan por investigar, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es algo que también tal vez los estudiantes piensan y las personas en común piensan que para poder ejercer un doctorado tienes que tener mucho dinero, pero en realidad en casi todos los lados, al menos en Europa, que es el sistema que conozco mejor, es algo pago. Y sí, ya. Ay, qué bonito. Y tú, por ejemplo, ¿sientes que cuando llegaste estabas preparada o sientes que tal vez con anticipación podría Colombia establecer ciertos programas que le permitan a los estudiantes de bachillerato o incluso desde más temprana edad a tener como cierto conocimiento, a ser más familiar con estos temas? Sí, yo creo que, bueno, no sé si te refieres como a la preparación académica. Sí, exactamente, sí. Cuando llegué aquí. Yo creo que yo recibí una muy buena educación. Sin embargo, algo difícil para mí fue, por ejemplo, el idioma. Uno creería que uno tiene un muy buen idioma comparado de pronto con otros estudiantes de su carrera en Colombia, pero realmente yo creo que lo difícil de vivir en un país donde se habla otro idioma que no es el tuyo ni es el inglés y tienes que empezar a tomar cursos que son en inglés cuando tampoco es tu lengua materna y no dominas todas las áreas temáticas, digamos, en otro idioma, pues eso fue bastante complejo. Claro. Complejo, más no imposible, se logró. Pero yo a veces sí creería que de pronto los programas curriculares en Colombia hacer hincapié como realmente a tener esa proficiencia en 2 idiomas le podría abrir a uno más puertas en el área de STEM, porque básicamente toda la ciencia está escrita en inglés, que no necesariamente quiere decir que tiene que ser así siempre, ¿no? Sí. He visto muchas iniciativas de otras personas, incluso en Twitter, de hacer más accesible todo este tipo de conocimiento también en español, pero infortunadamente casi que todas las plazas postdoctorales o de maestría en el exterior se trabaja en inglés porque se tiene pues un grupo muy internacional, muy diverso de estudiantes. Entonces es algo que yo quisiera haber tenido un poco más de ventaja cuando llegué. Fue difícil, como te digo, no fue imposible. Pero yo creo que académicamente los estudiantes colombianos somos muy valorados en el exterior porque llegamos con mucha ventaja de pronto a comparación de los programas acá, 5 años de bachelor, que es el mismo pregrado cuando aquí se toman de pronto 3 años. Muchos que vienen al doctorado han tomado 2 años de maestría cuando en países como el Reino Unido es solamente 1 año, entonces con 4 años acá tienen una maestría, tienen un pregrado y a nosotros nos ha costado al menos unos 7, 8 años. Sí, es cierto. Entonces es algo que realmente las hojas de vida, creo yo, de los estudiantes colombianos o latinos en general, son muy apetecidas por eso mismo. Sí, la verdad, tienes toda la razón. Hacer hincapié en un segundo idioma, en el inglés, que es la mayoría, la ciencia en lo que se escribe, nos daría una ventaja, ¿no? Porque incluso para las becas piden el examen de inglés, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos ahora sí de tu trabajo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué podemos aprender de Andrea Guzmán? ¿Qué pueden aprender de Andrea Guzmán? Bueno, como les decía, yo estudio exoplanetas. Son planetas, como dije, que están fuera del sistema solar. Hasta el momento hemos podido encontrar más de 4.000 exoplanetas, cada uno con distintas arquitecturas, con distintas composiciones, y en este momento estamos dando un paso digamos, de la detección de estos mundos a la caracterización de estos mundos, ¿no? Tenemos suficientes datos para poder empezar a dar datos o información sobre su composición interior, sobre sus atmósferas, y en mi caso en específico lo que yo investigo son las atmósferas de estos planetas, un poco sobre de qué están compuestas, si existen biomarcadores que son, digamos, como potenciales moléculas o compuestos que pudieran indicar que en ese planeta se pudiera albergar vida, no necesariamente como nosotros, pero vida orgánica, digámoslo. Y eso es un poco como lo hago. En mi caso, muy, muy, muy particular, estudio una clase de planetas que se llaman Neptunos cálidos o calientes, y eso simplemente quiere decir que son planetas muy similares al tamaño de Neptuno, que están muy cerca
a la órbita de la estrella que los alberga, ¿no? Y son interesantes porque no tenemos un análogo, digámoslo, en nuestro sistema solar de este planeta, este tipo de planetas, ¿no? Y también como que cierran la brecha entre los planetas que hemos encontrado hasta el momento, que son las supertierras, que son planetas similares a la Tierra, pero un poco más grandes, digámoslo, sí. Y lo que llamamos Júpiter caliente, nuevamente planetas del tamaño de Júpiter, que están muy, muy cerca a la estrella madre. Entonces, poder entender este tipo de planetas que yo estudio nos va a permitir entender como cuál es el link para pasar de aquí a acá, ¿no? Sí. Y ese es mi tema, como mi área de investigación. Y estos planetas, yo no sé nada de astronomía, entonces por eso tengo que todo lo voy a aprender hoy. Esto está fuera del sistema solar. Sí. Fuera del sistema. ¿Y cómo saben la composición de estos planetas? O sea, hay... Bueno, eso es una muy buena pregunta. Entonces, mira, nosotros utilizamos, voy a compartirte una presentación. Gracias. Wow. Aquí. A ver. Bueno, por acá. Entonces, por ejemplo, las atmósferas, ¿cómo sabemos de qué están hechos? Todo lo que nosotros sabemos, casi todo lo que sabemos del universo proviene de la luz, ¿no? En este caso no es muy distinto. Para estudiar las atmósferas utilizamos algo que se llama la espectroscopía. Entonces, creo que nosotros estamos familiarizados con un arco iris, ¿verdad? Que es simplemente la difracción de la luz por medio del agua, ¿cierto? Y si nosotros pudiéramos acercarnos a este arco iris muy, muy, muy cerca, vamos a ver que hay partes de ese espectro electromagnético o esa parte del espectro visible en el que vamos a ver como pedacitos que faltan. Y esas líneas que faltan se llaman líneas de absorción y es básicamente como los elementos, las moléculas que hay presentes en el medio que han absorbido parte de la luz. Entonces nosotros sabemos más o menos ya cómo las moléculas interactúan con la luz y podemos decir, basados en esto, cuáles son aquellas que están presentes. Entonces, en el caso de las atmósferas, lo que hacemos es utilizar este mismo concepto y usamos algo que se llama espectroscopía de transmisión. ¿Qué significa? Que estudiamos cómo la luz se transmite a través de la atmósfera del planeta, si es que el planeta tiene una atmósfera. Entonces, cuando lo vemos desde la Tierra, vamos a ver que dependiendo de la interacción que tengan las moléculas con la atmósfera, el planeta o va a aumentar de tamaño o va a disminuir de tamaño. Es un tamaño aparente, como lo ven, si lo vemos en distintas partes del espectro electromagnético. Entonces, en algunos aparece más grande simplemente porque absorbe más luz y en otras aparece más pequeño simplemente porque la luz se puede transmitir. No hay mucha interacción de las moléculas con la luz. Entonces, por ejemplo, si miramos hacia el 1.4, que sabemos ahí que hay digamos, agua, vamos a ver que el planeta va a lucir muchísimo más grande a comparación de los otros longitudes de onda. Entonces, con los telescopios nosotros intentamos recopilar pues estos datos, generamos modelos eventualmente y lo que intentamos con estos modelos es intentar describir esos datos que hemos observado y estos modelos los creamos utilizando librerías, por ejemplo, que las personas de química o física, bueno, ese no es mi campo, pero yo utilizo estas líneas, intentan sacar, que se llaman cross sections, no sé cuál es el nombre en español, pero utilizamos estas librerías de moléculas, creamos estos modelos y vemos, por ejemplo, que esta es una detección clarísima de agua, hacia el 1.4 que sabemos que es una de las características de agua, aquí lo vemos, y este se descubrió en 2019, que fue un artículo que dos grupos llegaron básicamente que al tiempo a la misma conclusión. Entonces eso es un poco lo que yo hago más modelamiento, más teoría, intento generar estos modelos y ya vienen los otros astrónomos más observacionales a darme estos punticos e intentamos ver
cuáles de esos modelos intentan explicar mejor los datos. Entonces, eso es un poco como nosotros estudiamos las atmósferas. Y veo entonces, bueno, de nuevo aquí aprendiendo, entonces hay agua en otros planetas, o en todos los planetas hay agua. No, no en todos los planetas. En este específico ni siquiera es que haya agua, hay vapor de agua en la atmósfera, que es distinto, ¿no? Sí. Pero se han encontrado cosas tan exóticas como, por ejemplo, hierro líquido en forma de lluvia. Sí. Y por aquí les voy a mostrar. Bueno, pero por ejemplo hemos tenido hierro líquido, titanio, que son metales pesados que pues no creeríamos, digamos, que se pudieran haber, pues que pudieran existir porque no tenemos claramente esto aquí en nuestra Tierra. ¿Qué otras cosas interesantes? Helio, que a pesar de ser uno de los elementos más abundantes del universo, solamente fue como fue recientemente, como en el 2016, 2017, que se encontró por primera vez en la atmósfera de un planeta, simplemente porque hasta el momento no había la capacidad instrumental para cubrir esa parte del espectro electromagnético, bueno, de la longitud de onda que queríamos ver, donde podíamos encontrar este elemento. Entonces, Sí. Wow. Han encontrado cosas muy, muy interesantes por ahí. Yo veo. Y entonces tú dices que hay muchos que son ya de referencia porque son elementos que ya conocemos. ¿Hay alguna posibilidad de que se descubran nuevos elementos, pero, o sea, que ustedes vean señales que no están en sus patrones porque no son elementos que se han descubierto todavía? Sí, hay un montón de elementos que no se han descubierto todavía y yo creo que, bueno, al menos personas en mi universidad sé que están trabajando fuertemente en intentar buscar patrones, ¿no? Porque al final todo se reduce a encontrar patrones. Sabemos cómo luce el agua, sabemos cómo luce el metano, cómo luce el dióxido de carbono, intentamos ver si esos patrones están, digamos, en los datos observados. Y están trabajando en eso, viendo si en la cantidad de datos que recibimos se encuentran otro tipo de elementos interesantes, digamos, exóticos. Pero sí, es un área de trabajo y toma tiempo también de observación. Entonces, pero súper bonito, súper chévere. Una cosa que me parece súper interesante que los estudiantes, digamos, que encuentran fascinantes son estos pósters que hace, bueno, NASA o eso, las universidades, para promocionar los viajes a estos otros planetas. Entonces, este es uno de los que les decía, Kelt 9b, que fue el primer planeta, es un planeta, un ultra Júpiter caliente, quiere decir que está muy, muy, muy cercano a la estrella y orbita pues en tiempo récord, por así decirlo. Y en su atmósfera, como les dije, se encontró titanio y se encontró hierro. Otro es, por ejemplo, WASP 76b, donde no hace mucho también se encontró lluvia de hierro. Y nuevamente es un planeta parecido a Júpiter, muy cercano a la estrella. Tiene acoplamiento de marea. ¿Qué significa eso? Que no rota, siempre tiene un hemisferio perpetuo diurno y uno perpetuo nocturno. ¿Sí? Entonces, es tanta la temperatura, como de más de 2200 Kelvin, grados centígrados, perdóname, sobre esta superficie, que básicamente el hierro se evapora en la atmósfera y cuando por los vientos rotacionales, etcétera, este hierro pasa al lado donde está de noche, se va a condensar porque la temperatura es más baja, es decir, como unos 1100, algo así, y cae en forma de lluvia otra vez de vuelta, ni siquiera a la superficie, porque es un planeta gaseoso, ¿no? Otra vez como a la atmósfera. Y pues sí sigue el ciclo, y así descubrieron, por ejemplo, que algo ahí estaba pasando, porque ya no encontraban esa asignatura del hierro, donde tenían que haberla encontrado. El helio, por ejemplo, que les acabo de comentar. Este 55 Cancri E es también un planeta súper famoso, es más una super tierra, es rocoso, pero se dice que tal vez tiene lava en su superficie.
y estos ya son un poquito más cercanos, digámoslo, a lo que conocemos como un planeta habitable, que son el sistema TRAPPIST, que es un sistema muy de 7 planetas que todas sus órbitas caben entre la órbita del Sol y de Mercurio. O sea, ellos, todos los 7 están muy, muy pegados a una estrella más rojita, más pequeña que el Sol, pero que tienen condiciones muy favorables probablemente para la vida. Entonces acá precisamente también lo promocionan, ¿no? Que es el votado como el mejor sitio para vacacionar en la zona habitable. Sí, entonces, esos son algunos de los planetas así un poco exóticos que se han encontrado por ahí o que llaman la atención precisamente porque podrían albergar de pronto vida. Y ahí, con esas temperaturas o con esas condiciones extremas, ¿sería posible planear viajes hasta allá, tú crees? Bueno, realmente no se pueden planear viajes hasta allá porque tomaría un montón de tiempo. Nomás, ¿cuál es nuestra estrella más cercana después bueno, aparte del Sol? Es, ay, se me olvidó el nombre. Alfa Centauri. Okay. ¿Sí? La estrella Alfa Centauri. Y solamente para llegar allá nos tomaría al menos unos 40 años. Viajando a la velocidad de la luz. Entonces realmente no es algo obvio. Oh, sí, ¿no? Claro que se puede hacer. Sí, no. O enviar una sonda. Entonces hasta el momento en lo que nos basamos es básicamente los telescopios espaciales, los datos que podemos tener desde Tierra, y pues ya. No, pero qué cosa más maravillosa. Y aquí ya a nivel un poquito más, tú como mujer haciendo astronomía, ¿encontraste alguna dificultad? ¿Has encontrado, ahorita se ha hablado por varios medios de que hay muchas áreas en las cuales se piensa que no es de mujeres, que es de hombres? ¿Encontraste algo de eso mientras estuviste desarrollando tu carrera? Sí, a ver, yo creo que históricamente la ciencia ha sido dominada por los hombres y la astronomía, la astrofísica no ha sido pues ajena a esa problemática, ¿no? Por ejemplo, conocemos el tema de las mujeres, las computadoras de Harvard, que me parece horrible ese nombre, pero básicamente eran mujeres que tenían educación en el área de la astronomía, pero su tiempo no era remunerado, ¿no? No las podían contratar porque no podían entrar ni siquiera a los observatorios, entonces tenían que regalar básicamente que su mano de obra para clasificar placas que provenían de otros observatorios, y al final esto era porque los hombres no aceptaban hacerlo, era como que les parecía que era un trabajo como muy secretarial, según ellos, y entonces no habían hombres que quisieran hacerlo y empezaron a contratar mujeres. Y ese grupo de 80 mujeres de Harvard salieron algunos de los descubrimientos más, digamos, relevantes incluso hasta el momento en la astronomía. Por ejemplo, con Henrietta Leavitt se descubrió básicamente una cinta métrica para poder saber que el universo se estaba expandiendo. Y luego Edwin Hubble utilizaría esto para decir efectivamente que el universo se estaba expandiendo y las galaxias se estaban alejando de nosotros. O por ejemplo, Jump Cannon, que también diseñó como todo un sistema de clasificación espectral de las estrellas basadas en su color, en su temperatura, que hoy en día es el que seguimos utilizando también, al menos mayoritariamente en la parte de astronomía estelar. Sí. Entonces, claro, es un problema que se ha traído históricamente, que ha ido mejorando, y en particular, pues yo tampoco he sido ajena, obviamente, a esas problemáticas, pero yo creo que en ese sentido lo que nosotros podemos hacer como mujeres científicas es tomar como las riendas, ¿no? y proponer iniciativas también que no solamente como que nos incluyan, pero que también empoderen a otras mujeres y empiecen a hacer como este tipo de eco y de empoderamiento entre nosotras. Y también no es ajeno, por ejemplo, saber algo que se llama el leaky pipeline, la tubería rota, ¿no? Que hay cosas que infortunadamente están muy bien documentadas, que suceden a las científicas mujeres, como por ejemplo que en un panel de hombres
si saben que tú eres mujer, van a poner de pronto problema porque, bueno, va a quedar embarazada, tal vez, y entonces tienen como todos estos sesgos implícitos que hacen que prefieran la hoja de vida, por ejemplo, de un hombre a una mujer, incluso cuando los dos tienen la misma educación. Y es algo que está documentado, es algo que no me estoy inventando yo, no nos estamos inventando ninguna de nosotras, ¿no? Entonces, claramente, pues, son cosas que yo también he sufrido durante mi carrera, pero bueno, poco a poco creo que la alternativa ha sido como buscar esos espacios y haciendo alianzas con otras científicas para retomar esos espacios. Sí, tienes toda la razón, la verdad. Y en ese sentido, tú estás ahorita liderando un grupo junto con otras compañeras tuyas de astronomía en Colombia, ¿verdad? ¿Quieres hablarnos un poco acerca de este grupo? Sí, bueno, hasta el momento es algo muy, digámoslo, informal, en el sentido que nuestra idea surgió porque queríamos conocer la comunidad de astrónomas y astrofísicas colombianas, que creíamos que no iba a pasar más de 10 o de 15, que eran básicamente las que nos conocíamos de principio, pero resultó que hay más de 60 astrónomas en formación y profesionales en Colombia, ¿no? Entonces, por todo el mundo. Y ha sido bonita la experiencia de conocer de ellas, de ver también que poco a poco también han ido como amplificando su voz dentro de la comunidad, y es algo que inicialmente queríamos con el grupo de otras 3 astrónomas, y bueno, eso es algo que se está logrando. Y también hemos creado algunas plataformas en Facebook, en Twitter, de tal manera que podamos visibilizar de pronto el trabajo que nosotras estamos realizando en el exterior, o si vamos a dar una charla, o si alguna persona tiene alguna pregunta y nos pueden contactar, sea de astronomía, o sea, pues de que quieren seguir una carrera de estas. Y a veces es difícil porque cada una de nosotras tiene también sus ocupaciones, y esto lo hacemos porque realmente tenemos como queremos hacer ese servicio genuinamente de poder traer a más chicas, más jóvenes a estas áreas y poderles apoyar. Y bueno, pues ahí poco a poco vamos creciendo en números, nos empiezan un poco a referenciar, y ha sido una muy buena experiencia estar en contacto con muchas más mujeres científicas colombianas en el área de las astrociencias en general. Y ver también que se empiezan a identificar como chías, como colombianas haciendo investigación en astrociencia. No, pues muy bonita iniciativa, la verdad. Andrea, yo te quiero felicitar porque eres una mujer muy joven, muy emprendedora, que ha sacado adelante la pasión que tiene y hablas de tu tema y hablas de lo que sabes con mucha pasión y hablas también con mucha alegría. Se te nota que quieres ayudar a las mujeres, ayudar en el tema a las colombianas, entonces es muy bonito de verdad contar con colombianas, con mujeres como tú, que son líderes, que tienen una voz y que están ahí ayudando y promoviendo para el avance de la sociedad, la educación y eso. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Educación Sostenible, por compartir toda tu experiencia. Te felicito, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias, Edna, a ti y a todo el grupo de STEM Sin Fronteras con este proyecto de educación sostenible, que tanta falta nos hace también que este tipo de cosas lleguen a los lugares que ustedes precisamente quieren llegar, porque allá es donde está el futuro de nuestro país. Y yo creo que algo que a veces no resulta aparente es que podemos hacer una vida también alrededor de la ciencia. Los científicos no somos personas allá inalcanzables, o que estamos locos como nos hacen pensar, o que no entienden, no, pues que las personas no pueden entender nuestras investigaciones súper complicadas. No, yo creo que eso es un estereotipo que nosotros también tenemos que romper, y poco a poco tenemos también que llegar más a la comunidad, porque al final son ustedes los que están pagando por todas las investigaciones que nosotros estamos haciendo. Entonces es lo mínimo que podemos hacer por ustedes. Así es, Andrea, así será. Ojalá podamos sacar adelante nuestra Colombia bella. Bueno, Andrea, cuídate mucho, que estés muy bien, y bueno, un abrazo desde acá de Canadá. Bueno, un abrazo también de vuelta desde Suiza. Muchísimas gracias. Bueno, que estés bien. Chao. Chao.